Hola, muy bienvenidos, muy bienvenidas a una nueva edición de Brand Speaks. Acá le damos voz a la marca. Yo soy Pedro Labataglia y aquí vamos a estar hablando en este episodio de lo que más nos gusta y de lo que nos apasiona tanto, pero con alguien que de esto sabe mucho. Creo que desde que se levanta hasta que se acuesta y lo lleva obviamente en la sangre, es la publicidad, porque no solo es director creativo, sino también, lo invitan mucho para participar como jurado en muchos festivales. Así que estamos con una eminencia, con un amigo, Kino Oneto Gaona, director general creativo regional de Di Paola. ¿Me olvidé algo, Kino? No, es eso. Es mucha para presentar. Era más fácil DGC y Sí. piola. Pero bueno, te queda chico el título igual. Gracias. ¿Cuántos años, Kino, que te dedicas a esto? Ahí me estás cagando. Soy como Mirta. Más o menos debo estar. El otro día calculaba de los 20, 30 años. 30 años en publicidad. Contame un poquito antes de llegar ahora, ¿cómo arrancaste tus primeros pasos, dónde los diste? Yo arranqué en Pragma, que es una agencia muy, muy grande en ese momento, que después hizo FCB. Empecé como trainee, estuve 8 meses sin que me paguen. En ese momento la lideraba Rodrigo Figueroa Reyes. Era una agencia top 3, te diría. Creo que había sido la agencia que había ganado el segundo León de Cannes de la historia, cuando los Leones de Cannes se contaban con los dedos de la mano. Ahora, como hay mucho más categorías, hay muchas más posibilidades. Pero bueno, nada, arranqué ahí. Rodrigo había venido a dar una charla a la fundación donde yo había estudiado y me senté ahí adelante, me hice el botonazo y te acompaño, te ayudo y no sé qué. Me dijo, vení, y ahí arranqué. Estuve como 7 años en Pragma. Hubo 2 etapas, porque una etapa muy grande de Rodrigo y después una etapa de Guille Castañeda, Juan Cruz Bastarrica y Pablo Poncini, donde fue como la segunda etapa. De ahí me fui a Ogilvy, también en una época de Gustavo Reyes, una agencia que también estaba funcionando muy bien. Claramente no por mí, ¿no? Todas estas cosas que digo cuando funcionan bien, no tengo nada que ver. Yo creo que tengo suerte, claro, nomás, y llevo suerte a las agencias. De ahí... Sos el amuleto. Soy el amuleto. De ahí me fui a Ulle Bachetti, que después se hizo Low AB o Low Argentina. De ahí me fui a una agencia nueva, que de alguna manera, voy a decir, abrí con las personas que eran los dueños de toda la publicidad en el subte, con el Grupo Vía. Ahí estuve 10 años. Fue una agencia que hoy esta es muy chiquita, pero en su momento la verdad que la rompió toda. Como agencia independiente salíamos mejor agencia del Ojo de Iberoamérica, los premios Clarín y eso. La verdad que y éramos 5 en la agencia, y la verdad que estuvo muy bueno. Fue unos años muy lindos en mi carrera, y ahí me ofrecieron Chile. Me fui a ir a Chile, a JWT, a Walter Thompson, Chile. Estuve ahí 1 año y medio. Después me quería meter más en el mundo digital. Yo ya arrancaba, había hecho toda mi carrera en el ATL, pero ya arrancaba a empezar a hacer campañas digitales, y me gustaba mucho el tema de influencer y eso. Y dije, si no me empiezo a meter en el mundo digital... ¿De qué año estamos hablando? Y hace 9 años. Bueno, ya digo, todavía no estaba explotado como ahora. No, pero yo ya veníamos metiendo mucho en FWK y en Thomson y eso. Ya le veníamos metiendo mucho laburo de digital a todas las campañas. Era cómo bajan digital, y era como una obligación, no quedarnos solo con el comercial de tele y demás. Y bueno, y ahí agarré y dije, si no me meto, me quedo abajo de la calecita, si no me subo ya al mercado digital. Y me vine a Rap Argentina, que era una agencia que no era tan conocida, pero eran 140 personas. Es como que la gente entraba a la agencia, que era donde antes era Agulli Bachetti, y era gigante. Ahí estuve 1 año y medio más o menos. Y me vine a Di Paola. Di Paola, yo no quería soltar tampoco tanto Chile, así que Di Paola tiene una pata regional, y nada, me cerró esta parte de estar un poco en Chile, un poco en Argentina. Esta vez Colombia y México, que también tenemos, no tanto, pero yo voy y vengo. La gente todavía me dice, vos vivís en Chile, ¿no? Le digo, bueno,
Mitad y Ponele. mitad. ¿Entendés? Voy, vengo. Ahora, antes de la pandemia era 15 y 15 muy ordenado. Después de la pandemia ya fue un... anda ordenándote vos. Antes era, si yo tenía un asado en Argentina y me tocaba estar en Chile, me tocaba estar en Chile y no era, bueno, voy viendo y demás. Ahora es un poco más relajado todo y bueno, y ahí andamos bien. Bien, bien. En la parte me quedé con Agullo y Bachetti, estuviste cuando hacían todas las publicidades, no. Ahí no. Estuve, a ver, no, claramente no, ellos, Agullo y Bachetti, estaban en Mosca y Smith, estaban en eso, ya no estaban en la agencia. Okay. Había entrado Álvaro Fernández Mendy, había mucha gente muy buena como Pablo Mince, que después se fue a Santo, Facu Voltaracena, César Rodríguez, Norby, mucha gente que había hecho muy buenas cosas. Tal vez el comercial más importante de esa época, bueno, no lo hice yo, es Espantapájaro de Renault, que salió mejor comercial del año, sí. Y demás. La agencia seguía metiendo muy buenos laburos, pero no era la época de gloria de La Llama que Llama, claro. Renault y todas esas cosas. Claro, claro. Pero igual fue hicimos muchas cosas para Isenbeck, para DirecTV y demás, que la verdad que estuvo muy bueno y disfruté mucho mi momento ahí. Algo distinto, algo que quería hacer. Claro. Ya tenía en ese momento un ofrecimiento para ir a FWK. Los tiré un poco, como que, me ofrecieron a Agullo y Bachetti, es algo que me gustaría hacer, es la agencia donde todo el mundo soñaba con trabajar. Sí. Y bueno, nada, con FWK iba haciendo cosas desde afuera y hasta que en un momento dijimos, tenemos todas estas cuentas, abramos la agencia y como te digo, pese a que éramos porque la gente me decía, ¿ustedes cuántos son? ¿40, 50 en FWK? No, flaco, somos 5. Sí, bueno, ahí fue donde nos conocimos. Sí. Y yo me acuerdo que en ese momento se llevaban las facturas en papel. Entonces iba a llegar. Pero era como muy familiar, ¿no? Era muy familiar lo que yo sentía. Y eso me llamó la atención porque literal fue donde también yo di mis primeros pasos. Estamos hablando hace casi 20 años, sí. ¿no? Literal, fueron mis primeros pasos. Y yo también, me imaginaba como que las agencias eran wow. Y esto era como muy familiar, pero tenían unas cuentas buenísimas. O sea, para la agencia que era la realidad es que... Tremendo. A ver, el dueño, yo laburaba... Mi coequiper, por decirlo de alguna manera de cuentas, era el hijo del dueño. Claro. Su hermana era la de cuentas, exacto. Ailín, Nico, Francisco, eran todo muy familia. Sí. Y uno cuando se va de esas agencias, fue mi primer laburo, yo pasé de redactor en Agullo y Bachetti a director general creativo en FWK. Claro. Ya lo venía conociendo hace bastante, porque yo venía haciendo cosas con ellos. Y como tenían el subte, la publicidad del subte, claro. Llegaban las agencias, las marcas que querían estar en el subte, muchas veces nos llamaban a nosotros directamente. Teníamos, Museo del Holocausto y Te Echo para mi país, que no eran... Sí. Y Missing Children no había plata, pero eran cuentas que hacíamos un montón de cosas. Consejo Publicitario Argentino hacíamos un montón de cosas, pero después teníamos TV5 Monde, que era el canal de Francia. Sí, teníamos me acuerdo. Arlistan, teníamos Toddy, teníamos cosa de PepsiCo, teníamos Azurín, que era la marca donde era una bolsa de residuo. Sí. Y la realidad que la rompimos toda con Azurín. Era una bolsa de residuo y hacíamos miles de comerciales. Sí. En general, muchos de los directores que filmaban eran sus primeros comerciales. Entonces, muchos directores que hoy, o fotógrafos que hoy son re famosos, era, como vos decís recién, yo empecé, fueron mis primeros pasos y ahí era cuando arrancamos. Y teníamos 1 o 2 producciones por año buenas que ganaban el lápiz de oro de tele, ganaban en todos lados y demás. Y bueno, era una bolsa de residuos. Sí, bueno, yo, Azurín, las bolsas, mirá, me la acuerdo, las bolsas que resisten todo, hasta las idas y vueltas de 2 tortolitos enamorados. Esa fue una me acuerdo. ¿Querés que la veamos? Porque esa publicidad... me acuerdo que lo tenía CAE también, Acae. Con un tema de CAE. Así que si te parece, vamos a... Mirá qué bueno que lo trajiste a la mente. Porque esto
no solo, bueno, fueron uno de tus primeros trabajos como director creativo, sino también fueron uno de mis primeros trabajos como locutor. Y la verdad que los quiero mucho. Justo hablé con Marilú, que es una de las dueñas de Azurín. Nada, porque siempre decimos, sí, algún momento nos gustaría volver a laburar juntos. Yo lo quiero mucho a su papá también. Empresas muy familiares. Bueno, Alfajor Jorgito, laburamos un montón también. Todos los años hacíamos una campaña donde ganamos mucho lápiz de oro de vía pública y eso. Y eran Alfajor al mango y titular. Pero bueno, nada, laburábamos así y la realidad es que fui muy feliz en esa agencia, por eso tuve 10 años y mucha gente terminó haciendo muy buena carrera que trabajaron ahí. Así que nada, me pone muy contento. Bueno, vemos el comercial entonces. Azurín, las bolsas que resisten todo. Hola, esta es la casa de papá. Déjale tu mensaje. Te amo mucho. Nah, corta vos. Azurín, las bolsas que resisten todo, hasta las idas y vueltas de dos tortolitos enamorados. Bueno, la verdad que muy divertido ese comercial. Yo me acuerdo que sí, lo disfruté mucho. Aparte, ¿cómo fue lo que vos decías, no? ¿Cómo fue evolucionando todo desde esa época donde no había casi tanto digital y ahora? Y me lleva a preguntarte, ¿no? ¿Cómo vos evidentemente te fuiste adelantando un poco, ¿no? Porque me decías hace 9 años, yo ya estaba inmerso en el mundo digital con los influencers, todo. Entonces lo que te quiero preguntar es, ¿cómo sentís que ha influido justamente la aparición en los últimos años, sobre todo donde las marcas quizá apuestan más que nada a los influencers, ¿no? Y bueno, obviamente las redes sociales y demás, ¿cómo ves que convive un poco la tele, la radio, con las redes y con el streaming, ¿no? Sí, yo fui, a ver, a veces a uno... a los creativos nos molesta, ¿no? Esa cosa de que el influencer, de repente vos te matás haciendo una idea y viene el influencer y dice, hola, comprá esto y te cambian por eso y decís, che, puta. Y después yo no te preguntaba a alguien, no voy a nombrar ni marca ni influencer, pero influencer de los grosos, que subió y le pregunté, le digo, che, ¿cuánto vendiste? Bueno, vamos a decir tazas. Sí. ¿Cuántas tazas vendiste después que te lo subió tal marca? X? Brandspeaks. Este influencer, nada. Y una me dice, no, preguntas, gente me preguntó y eso, no vendí ni una taza. Entonces vos decís, che, de verdad funciona y cambia, entendiendo también a veces que son charlas que tenemos de que muchos influencers suben 35 stories por día. Claro. Entonces vos decís, che, quedaste en el story 15. Claro. ¿Entendés? Yo siempre digo, si yo fuese una marca y tengo que cerrar con el influencer, le digo, che, el día que subí lo mío, no subí más de 3. Claro. ¿Entendés? Que después hay que ver si el pibe te dice, sí, te dice, ni loco. Claro. Digo, en mi trabajo y demás, pero ¿cómo tenés que estar todo el día? Después, obviamente, está ponerle pauta y todo eso, pero bueno, el mundo fue para un lado donde simplemente es, ahora la tele, yo no sé cuántas, yo muchas veces pregunto, ¿cómo ves tele abierta? Entonces la gente dice, no, viste, alguno un Masterchef o, sí, o por ahí realities. Hermano, digo que, claro, que la gente ve, que yo no lo veo, pero entiendo que la gente lo ve, pero el otro día, a 12 de la noche, no sé dónde estaba, y me quedó la tele prendida en un programa de América de noticias, de Chimentos, a las 12 de la noche. Claro. Yo decía, no entiendo nada de la publicidad de esto. De pronto había como 15 minutos de publicidad. Es como que cortaron el programa. La publicidad se repetían 3 veces, ¿viste? Había, no sé, te invento, Tío Nacho. Y Tío Nacho, che, 3 veces apareció el comercial en la misma tanda. Es como que nunca volvieron. Claro. Digo, che, pero antes las tandas eran 4 minutos, después volvía y como una tanda de 15 minutos. Claro. Nada, distinto. Yo creo que hoy, bueno, es un pensamiento mío desde una agencia digital donde me parece que la base está en el digital. Claro. A veces cuando dicen, me voy mezclando las cosas. El otro día, una influencer que cobraba 15 millones por un trabajo. Sí. 15 millones. 15 real.
15 millones y vos decís, flaco, esa plata la pongo en digital, pongo en pauta y llego a todo el mundo. Claro. Entonces, pero bueno, quiero que, invento, Miguel Granados no era Miguel Granados, quiero que Miguel Granados tenga en la mano mi producto. Che, yo creo que con esa plata haría un montón de cosas. O los Luzu y los Olgas, ¿no? Que vos decís, che, salen carísimos. Claro. Y la realidad es que la gente en general no ve todo el programa. La gente ve los cortos que hay en TikTok y todo eso, donde seguramente tu marca no quede en esos micros que hay, en esos videitos. Claro. Pero bueno, nos vamos aprendiendo, acostumbrando, cambia todo el día. Entonces vamos aprendiendo, vamos cambiando. Hay marcas que son fanáticas de la tele, donde son... marcas gigantes donde tal vez los dueños son de la vieja época y dice, che, yo voy a la tele y la tele me mueve la aguja y allá voy. Y después le pongo un poquito en digital. Porque se siente más cómodo ellos. Sí. La vieja época donde le ponían, averiguaban dónde vivía el dueño de la empresa y le clavaban los carteles en el camino que le hacía el trabajo para que él diga, che, lo vi, estamos en todos lados. Que era un poco lo que pasaba siempre cuando éramos chicos. Y yo creo que debe seguir pasando en la fábrica, en las empresas grandes donde vas por Barrancana y ves los carteles y digo, este pibe vive en Pilar y viene en Coso y le clavan 3 carteles llegando, dice, lo vi, llegando a la empresa. Sí. Pero bueno, vuelvo, es un poco eso. Si nos quejamos, morimos, ¿no? Claro. Digo, me acostumbro, los influencers es esto, me adapto, no me adapto, pero si no me adapto, seguramente, porque viene el cliente y te dice, a ver, yo tengo casi 50 años, todavía no, pero mis amigos, yo uso mucho TikTok, por ejemplo, y mis amigos que no tienen nada que ver con publicidad y eso, che, sos el viejo que usa TikTok, pero digo, si yo no lo uso, me quedo afuera. Y a veces veo con algunos clientes que te das cuenta que te piden cosas que lo tienen de oído porque la hija se los contó. Entonces vos decís, che, TikTok no es más los pies señalando ¿entendés? Las marcas que van señalando con los dedos mientras bailan, ¿entendés? O las voces que uno cambia y le pones la voz y agarrás voces de antes o menos, no digo que no es, a mí me encanta, yo amo TikTok, pero bueno, hay gente que decide y elige a dónde estar, pero no tiene idea de qué estamos hablando. Claro, tocan de oído por lo que yo a mí lo que me pasa, lo que pienso, ¿no? Con el tema, lo que vos decías de los influencers, que la gente tampoco es tonta. Y saben que si Miguel Granados, por ejemplo, ¿no? Que lo nombramos, o X influencer te recomienda esta taza, ellos saben que le están pagando para decir eso, y ahí es donde pierde, creo que es esa credibilidad que decir, che, el pibe le están pagando por decir eso. No termina siendo auténtico, ¿no? A mí hace un tiempito tenía un conocido que era influencer, le iba muy bien. Claro, y ellos al principio cuando arrancó elegían lo que les gustaba, ¿entendés? Y las marcas se acercaban porque sabían que ellos se vestían de esa manera y demás, entonces hacían eso. Hace un tiempito le dije, estaba vendiendo, publicitando unas marcas de zapatillas de por acá a la vuelta, ¿entendés? Y ellos hacían unas cosas súper chetas, ¿entendés? Y vos decís, che, no podés. No te lo cree nadie a que vos usás para correr esas zapatillas. ¿Entendés? Es mejor no hacerlo. Por más que tal vez la marca te diga, che, quiero pagarle y demás, es como, voy a decir cualquier cosa, Cambiazo, Adolfito Cambiazo con Manaos. En su momento cuando se decís, exactamente. Che, exacto, sí. No pega. No te la cree nadie. Yo entiendo que seguramente el dueño de Manaos o cualquier marca dice, lo quiero. ¿Entendés? Sí. ¿Cuánto es? No, yo te tengo que pedir 100. Pego 100, pero el resto te cobra 10, yo quiero tener a él. Sí. Pero me sorprendió porque era una zapatilla, primero que no creo que nadie que use esas zapatillas las sigan a estas personas. Claro. Y no entiendo cómo la marca decide que, quiero que sea estas personas, que claramente, o esta persona que no le pega. No le pega y no le pega. Entonces, es un poco lo que vos decís. Es, hoy está vendiendo... Miguel Granados un café
Sí. Y a los 2 días está vendiendo otro café. Claro. Porque encima, hace poco un cliente me dice, che, este actor está trabajando, un año más tarde, está trabajando en la competencia, en una marca de la competencia. Y sí, o si no le tenés que pagar, Claro. exclusividad. Claro. Y sale, digo, el pino, no se queda sin laburar. Si lo llaman de otro lado, lamentablemente va a ser. Y funciona así. Bueno, es trabajo. Sí, sí. Y obviamente cada uno va decidiendo. Hay gente que puede, que son muy pocos, que pueden decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Sí. Y hay gente que dice, che, a mí me ofrecen. Es como que me llame un partido político que yo no Sí. no sigo Sí, me sí. me dice, che, ¿vos querés ser? Y bueno, en la lógica te voy a decir que no. Después, en la Cuando necesidad, cuando en la aparecen los necesidad billetes. te digo, che, bueno, no sé, tal vez sí, te digo. Claro. ¿Entendés? Bueno, pasa, por ejemplo, con los músicos que le ofrecen para grabar determinado tema, mejor dicho, para usar un tema en una campaña, y si él no se siente identificado, dice, yo no voy ahí, ¿por qué? Porque no es lo que, no sé, por ejemplo, si una artista es vegana y te están ofreciendo vender hamburguesas, obviamente que no lo va a aceptar. Por una cuestión de principios también, estamos yendo a un caso, sí, ¿no? Un caso enorme. Tal cual. Pero pasa también un poco la ética que uno tenga, porque, por ejemplo, sin entrar en conflicto con los influencers, pero ya los locutores, ya es un acuerdo tácito. Si yo grabo para Renault, no voy a grabar para Ford. ¿Entendés? Porque, y que la voz puede pasar Bueno, pero por ahí es una desapercibido. cuestión tuya de negocio. Exacto. ¿Entendés? Que vos decís, che, me conviene, yo ya grabé para Renault. Claro. Y posiblemente me vuelvan a llamar y posiblemente entonces si me meto ahí quedo tal vez afuera de los dos. Claro. Y después hay algunos que piensan hasta con cualquier campaña de, che, no sé, voy a inventar, un influencer. Che, me pagó una story, pero le hago 2. Claro. Y yo digo, este pibe... bueno, y voy a decir otra cosa nada que ver y me voy a ir a un tema nada que ver, que es el tema de las campañas de ONGs, que yo hago un montón. Sí. No me estoy haciendo el bueno, era No, está bien. Para contar de... Sí. Yo tengo influencers que los amo, Sí. influencers que digo, yo no los llamo. Y digo, y por cómo hay influencers que yo sé que no hacen ninguna campaña de ONG. Y te dicen, no, yo mi trabajo lo cobro. Sí, boludo, Claro. Yo también Sí, cobro sí. mi trabajo, pero en este caso Sí. estamos ayudando Exacto. a buscar chicos perdidos, a ayudar a una enfermedad o a ayudar a lo que sea. Y así, y vuelvo, y hay muchos influencers que los metí en cosas obviamente pagas, porque digo, este pibe siempre me dijo que sea todo. Claro. Y tengo como una visión que no te hablaba con unos amigos, que era la camada de gente grande, Sí. se suman todos. Ajá. Voy a poner ejemplo, no Tinelli, pero los Tinellis, digo Sí, los Tinellis en sí, el sentido un de Pablo, los Pablo, Pachu, los Pablos, Sí. los Teto Sí. Medina, los Larry, Sí. los Alacrano, todos esos, por ejemplo, Montón. Mercedes Morán se suman todos, Inés Esteves se sume, Rugby se sumen todos. Todos los Luzus, Olgas, Sí. y toda esa camada de gente de esa edad, Millennial para abajo. ni uno. Mirá. Ni uno. O muy difícil, tal vez justo enganchamos una campaña que uno es amigo de alguno, Sí. pero es increíble y debería tratar de entender el porqué, pero vuelvo. Toda la Claro. camada de arriba son mucho más como bondadosos, tal vez es porque le dan menos bola a sus redes sociales y toda la camada vieja es un negocio muy, muy, muy grande el de las redes sociales. Pero en Sí. general, bueno, hablo mucho de los Luzus y los Olgas, no voy a hablar Sí. de la edad, porque tal vez hay gente que Sí, que empezó los más Jero- grande. No, Sí. los Jero Freisas o algunos que sí se suman y son muy bondadosos. Bueno, hay otro, Claro. vuelvo a los Pachus y esos son gente que, Kino, lo que necesites, ahí estoy. Los jugadores de fútbol, ninguno. A veces los clubes te dicen, che, el club sí, y salen ellos, pero los jugadores de fútbol es muy difícil. Rugby, muchos, los Nico Sánchez, los Crevis, Sí. los Chelo Bosch, ellos, albaneses, Pumas consagrados, Kino, lo que necesites. Contá conmigo Qué y ni lo interesante. duda, ni siquiera Sí. es, che, bueno, pará, ya te subí una campaña anterior, entonces
no lo dudan, es Kino, acá estoy, Acá y estoy, demás. claro. Pero bueno, a mí me sorprende eso. Sí, es como, de- sí, la verdad que es como para analizar si es generacional, porque ellos ya vieron que, suponete, crecieron, por ejemplo, yo tengo mi hijo de 15 años que cuando era más chico decía yo quiero ser youtuber porque sabía que los youtubers subían, o sea, los que ellos seguían se hacían... venden que son millonarios, entonces están los pibitos de 8 años que dicen yo quiero ser youtuber, porque piensan que Que de lo verdad que son suban, millonarios. claro, que de verdad son millonarios. Y quizás crecieron un poco con esa idea de decir, ok, si yo voy a las redes es para hacer plata. Capaz que los de la generación anterior nacimos, no sé, yo empecé haciendo radio gratis y mucha gente pagando, entonces entendés que hay un camino para Sí, llegar, para ¿no? llegar. Bueno, Que eran no los es 8 todo. meses gratis que yo trabajé para arrancar. Bien. Yo hoy ya sé que el mundo cambió y nadie Exacto. laburará gratis. O nosotros nos quedamos a dormir en la agencia Claro. en Agulla, y nos parecía re normal y hasta divertido. Hoy yo no puedo hacer quedarle a nadie, ¿entendés? Claro. Porque el mundo pasó por otro lado. Claro. Y está bien que ellos se defiendan ese lado. Claro. Claramente, yo creo que a la gente grande, vuelvo, su Instagram es Sí. che, lo tengo, pero yo Sí. trabajo, soy famoso desde otro lado y esto es un acompañamiento. No es un negocio. Y el Sí. pelado que, estoy inventando, el pibe dice, no, flaco, yo mi laburo es este. Es este. Yo la plata la hago acá, Sí. así que prefiero no ensuciar mi Instagram Claro. con un chico perdido. Lo Claro. estoy diciendo mal y... Sí, no, y demás, pero es por ahí un poco el razonamiento que por ellos tienen. y que Oh, puede obvio. ser. Por eso Sí, es casi sí. que lo estamos pensando y pensando porque es un poco acá. Sí. Porque el otro día empecé a hacer eso y digo, claro, toda esta camada se me hizo muy, muy difícil. Algún trinche que alguno Sí. se sumó, pero es escribir de Missing Children, de otro lado, y es no y no. Claro. Uno siempre va a insistir, tal vez lo agarraste un día de buen humor o es alguien que le lleva a las redes, un CM, y el CM dice, che, yo creo que él va a decir que no, así que él decide por su dueño y Claro. dice que no. Claro. Pero bueno, Sí, es sí. un pensamiento nomás. Sí, me interesa mucho. No, digo, es súper interesante cómo la publicidad y todos los actores de la publicidad van cambiando su manera de trabajar y de gestar las cosas, ¿no? Pero no por cortarlo, lo que pasa es que tenemos tantos temas para hablar que no me gustaría dejar nada. Me gustaría hablar de los premios, porque vos sos un profesional al cual no sé cuántos premios te han convocado como jurado. Además de lo que has ganado como jurado, ¿qué tiene que ver un poco con esto? Contame un poco para el que se adentra, cómo es el tema de los procesos de los festivales, ¿no? O sea, viene un extraterrestre, un festival. Bueno, justo me agarraste en plena época de festivales porque es el momento. están todos los festivales abiertos y en general en muchos de estos festivales ya entraste y ya sos jurado todos los años y más Claro. o menos no hiciste cagadas y demás. Así que, no sé, por ejemplo, ayer terminé de votar El Ojo de Iberoamérica, voté Obrar hace 2 días, hace un mes voté Lo Seco, este año tuve la posibilidad que estuvo bueno de que voté EFI Argentina, EFI Chile y EFI Latam. Apa. Así que fueron como 3 de manera diferente. A mí me sigue gustando mucho el tema de cuando son presenciales o por lo menos son grupales, online, pero grupales, porque es donde ahí le sacás una riqueza. También, voy a contar un poquito para el extraterrestre Sí, pobre, que sí, el sí, extraterrestre ya lo metí, pobre extraterrestre, no entiende nada. Pero bueno, nada, a ver, en general, sos jurado, muchas veces sos jurado de distintas categorías, Ok. según cuán grande sea el festival, donde, no sé, por ejemplo, yo del Ojo de Iberoamérica, este año soy de El Ojo Sustentable, donde me tocó mucho bien público y demás, donde El Ojo Sustentable tiene adentro 10 categorías, ¿viste? Salud, naturaleza, qué hacemos por las enfermedades, qué hacemos por esto, y demás. Y bueno, El Ojo de Iberoamérica realmente es de Iberoamérica. En este caso, votás solo, voy mirando los casos solos, en general son casos... Perdón, te llegan los casos. Me meto en una página donde pongo mi clave, donde miro los casos, en general te dan, hay algunos... no
no sé, hace poco me pasó de uno de China que me dieron 160 casos. Me quiero morir. Y pensá que son 5 minutos, 4 minutos de un caso, de un video. Sí, de un caso. ¿Entendés? Es como decir, che, y lo termino haciéndolo el fin de semana, me espero temprano el sábado y lo miro, porque claramente... En vez de ver Netflix, me voy a ver un caso. Me voy a ver casos, sí. Algunos... En este caso en Argentina o en Latinoamérica y eso, muchos ya los viste. O sea, votás el EFI y ya lo viste. Me tocó en el eco y me tocó en el ojo y me tocó en esto. Entonces más o menos ya sabés, pero bueno, votás. En el caso del ojo, nos juntamos un día con la presidenta de jurado, algunos, a debatir de, che, yo lo voté así. No sé, voy a poner un caso anormal, pero dice, che, hubo un caso que tuvo 3-2 y 3-10. Claro. Es rarísimo. Claro. O sea, quiero escucharlo de los que lo pusieron 10 y los que le pusieron 2, por qué le pusiste 2 y por qué le pusiste 10. Y tal vez sale un... no sé, una persona que cambió de género. Voy a poner un ejemplo puntual que pasó el otro día. Una persona que cambió de género, que era cantante, y hizo una canción cuando él era varón y cuando él era mujer. Ajá. Entonces dije, che, estaba bueno. A mí me gustaba, la verdad que estaba bueno. Y uno dijo, no, yo trabajé con gente que cambió de género y eso, y el momento que cambiaste de género no querés saber más nada de tu vida anterior. Puta, yo no la sabía esa, ¿no? Claro. Entonces digo, así que este caso es incorrecto, ¿entendés? Claro. Porque nadie... Bueno, no sé, tal vez hay alguien que quiso mostrar su lado o quiere vender de ese lado y es, che, yo tengo una historia que contar desde acá y nadie la quiere contar porque no le gusta, pero bueno, me parece que es un lindo ejemplo para entender por qué unos le pusieron 10 y otros le pusieron 2. La mina que sabe y que perfectamente que el tipo ese no quiere mostrar, le puso 2 y le parece esto es incorrecto. Claro. Y a mí me encantó, no sé, a mí me gustó y me pareció que estaba bueno. Entonces ahí salen, por eso digo los presenciales o los online, no votás solo, tenés... claro, hay como cierto debate en lo cual te ayuda a vos a nutrir también y a ir ampliando tu mirada. Nunca hubiese pensado, voy a poner un ejemplo nada que ver, fui jurado del Mundial del Alfajor. Ajá. Nada que ver, un Mundial del Alfajor. Interesante. De packaging. Y uno de los jurados era de los que hacen los packs y los que hacen las cajas. Entonces el pibe, había una caja muy linda y el pibe me dice, malísima. Entonces le digo, pero está buena. Me dice, no, mirá, meto 2 dedos, hay 6 alfajores y sobra 3 centímetros en el costado. No puede sobrar nunca. Tienen que ser justo para la caja de 6 porque se mueven y se rompen. Claro. Dije, qué bueno. Digo, che, me voy contento a mi casa porque aprendí algo nuevo. Claro. ¿Entendés? Entonces, son cosas que cuando vos votás solo, votás por 100% por lo que vos sabés, y cuando te juntás con otro decís, nunca cambia hubiese todo. Pensado. Sí. Hasta lo de resultado y eso, te agarra uno de medios y te dice, no, porque este puso que lo que él puso de pauta es re poco, porque si no sé qué, vos decís, claro, yo soy creativo, yo toda la parte esa no la tengo muy clara. Claro. Entonces, nada, me parece que te nutrís un montón en esas cosas. En general, antes viajábamos a los festivales. Antes era, che, me voy a Brasil porque me ofrecieron ser jurado y era espectacular. Ahora te dicen, flaco, online. Decís, che, perdiste donde te venías íntimo amigo de la gente allá y hoy te seguís hablando y demás. Hoy son muy, muy pocos los festivales donde son presenciales. El EFI tiene una segunda etapa presencial. Bueno, ahora Obrar tengo una segunda etapa presencial. Los SECO son presenciales y está buenísimo porque son 2 días o 3 días con jurados de toda Latinoamérica. Y bueno, te terminas haciendo amigo y te vas un día, a la noche vas a comer con ellos y demás, y nada, y te haces amigo de tipos que están en la misma que vos, en otros países, y te entendés, y demás. Y hoy tengo un montón de amigos que me hice en los últimos años de ser jurado en los ECO. Claro. Así que nada, los jurados tienen eso. Claro. Tienen obviamente una parte también mucha de, sos jurado de esto, tengo esto, en general. Sí. Es un tratámelo bien, este es mi laburo, tratámelo bien. Nadie te dice, che, votame. Claro. O sea,
te dicen, che, puta, no me lo mates. No me lo mates. ¿Entendés? Claro, o si te gusta, Claro. sabés que es mío. Claro. Pero tiene a veces una parte de eso. Obviamente, son 30 jurados. Por más que vos le pongas 10, Sí. si los otros le ponen 6, 6, 6, 6, 6, es 6. Sí, claro. 6, 11, ¿entendés? No es 10. Es raro que gane una campaña que no se la merece. No, Claro. no debería haber manera por la cantidad de jurados, Claro. de jurados que hay. Claro. Eh, Bueno, Kino, se pasa volando el tiempo. Me gustaría que me cuentes antes de cerrar dos campañas o dos casos en los que vos hayas trabajado, en los cuales digas, qué bueno que lo hice, que te sientas orgulloso desde la idea al resultado. Bueno, voy a hablar de uno viejo y uno nuevo. Dale. Después ya estuvimos hablando de Azurín y eso Sí. vuelvo, siendo una bolsa de basura, todo lo que hicimos, me parece hasta como caso de cuando agarramos a Azurín, que arrancó más o menos con nosotros hasta ahora, como una marca se hizo, se hizo conocida. Tal Y cual. mucha gente te dice, me acuerdo de Azurín. Voy a hablar de una campaña del Museo del Holocausto, Ujú. que a mí lo que me gustó, que era un titular de 3 palabras, que era abierto por duelo, Sí, me la acuerdo. Sí. que era un fondo negro, 3 palabras, Sí. abierto por duelo, ganamos todo. Todo donde fue, ganó el Gran Premio Clarín, ganó todo lo que... Y era un titular con 3 palabras, con lo difícil es, peleabas contra grandes producciones, peleabas con un montón de cosas, y era un titular de 3 palabras, no decía más nada. Ese es como uno de mis bebés, porque era mirá, con nada, nosotros sacábamos agua en las piedras, digo, en esas agencias no teníamos plata para producciones, las cosas eran chiquitas, teníamos que encontrar la manera de crear con nada. Por eso es uno de mis bebés. Y ahora, a ver, tengo muchas cosas de Missing Children que me gustan mucho. Ujú. Voy a poner el último ejemplo, que es el de, ¿cómo se llama? La campaña de Menem que hicimos para el cáncer de testículo y demás. Muy bueno. Con la serie. Cuando salió la serie. Cuando salió la Ahora serie, fue hace poquito. Ahora, Sí. por eso voy a poner un ejemplo que fue como por la manera de que se armó la campaña de, Sí. che, sale ya, tenemos que, hagámoslo y demás. Y cómo se fueron prendiendo los famosos, los actores de la serie. Claro. Y era, che, cada vez que mires el cartel de... Pero, antes, me interesa. ¿Cómo, o sea, a vos te pidieron, a ustedes les pidieron puntualmente desde dónde? No. ¿Desde Netflix? No, nadie. ¿Cómo fue? Nosotros A nadie ver. nos pidió nada. Ok. Yo estaba hablando con un chileno Sí. y el chileno me dice, che, ¿no estoy hablando con un argentino? Y nombró a Menem. Y nombré a Menem y se agarró un huevo. Me dice, habría que hacer algo con eso, me dice. Ok. A lo que yo le digo, uy, ahora viene la serie. Ahí va. Entonces, déjame ver. Empecé a hablar a buscar clientes. Digo, che, voy a Sí. buscar el cliente. Claro. Entonces empiezo a buscar, empecé a hablar con alguna de campaña de cáncer. Che, no puedo, uy, me divierte, pero no sé. Agarré a Pura Vida, que era una ONG que ya había laburado y que tenía muy buena onda. Y digo, Sí. que no era de cáncer, era una Claro. que se piensa en el bienestar de las personas. Me dijeron, che, estamos. Olvídate. Entonces salimos a fotografiar carteles de la serie por la calle Sí. y a subirlo con un titular de, che, si te vas a tocar, hacelo bien, aprovecha ahí esto. Muy y bueno. se empezaron a sumar y empezamos un poco a etiquetar a los actores de la serie Sí. y se empezaron a Se sumar, coparon. a sumar. Dije, che, yo hasta... Llegué a Juan Minujín, que era el segundo, y dije, che, yo hasta Sí. Leo Baraglia no paro. Sí. Leo Baraglia, che, me parece espectacular la campaña, obvio que me sumo, no sé qué, y se empezaron a aprender. Aparecían en programas de radio donde ni siquiera es que nosotros habíamos contactado a los programas grandes, recontra Sí. conocidos, decís, che, me acaban de avisar que salimos en tal radio. Pero alguien, che, algunos amigos de, Alguien, no. ¿entendés? De Weinreich. No, bueno, habló de la campaña. Así que esa es una campaña que, Wow. por cómo se dio y demás, digo, che, qué bueno lo que hicimos con nada. Bueno, con nada, Sí. con una ONG chica de esfuerzo 100%. Sí. La chica de la ONG me dijo, Kino, yo no tengo a nadie, soy yo, somos 2 Claro. personas en la ONG y no tengo tiempo para ayudarte, para escribirle a influencers y demás. Entonces, eso me gustó mucho. Después vuelvo.
Otra para decir es... Perdóname, antes que digas esta para... Pero aparte, o sea, ahora por lo que me decís, es más para destacar porque en el 98% de los casos, 90% de los casos, el cliente te viene a pedir a vos una idea y vos desde la idea se la fuiste a ofrecer a un cliente. Entonces eso vale más todavía. Bueno, en Missing está hacemos buenísimo. mucho eso también. Claro. En Missing de repente, voy a poner ejemplo de Eduardo venía a buscar a Juan Cruz, el chico que se perdió en San Telmo. Sí. Y más, yo Claro. hacía 10 años creo, no laburaba con Missing Children. Y de repente digo, che, se perdió un chico, hay que hacer algo con Missing Children. Hablo con las chicas, le digo, ¿se acuerdan? ¿Cómo no nos vamos a acordar de vos? ¿Podemos hacer? Hagamos. Llamé a los tipos, Sí, empecé a los que buscar, a estaban- googlear los que habían cantado. Sí. Eduardo venía a buscar a Juan Cruz. Che, ¿creen? Sí. Nada, hicimos una canción ahí en ese Muy momento. bueno, Al muy bueno. otro día estábamos grabando y un éxito. Y todo el mundo empezó genial. a Sí. subirla. Y así, en Missing en general hacemos mucho de eso. Che, se juega el Sub-20 en Argentina, el Mundial Juvenil. Che, Mundial Juvenil. Niños perdidos, Olvídate. 1+1. Claro. Hagamos algo. Ahora hicimos con el chico perdido que en Palermo, Big Heart, un artista que vive por acá, puso hizo un chico perdido, un maniquí de un chico perdido y demás, y empezó a salir en todos lados y tengo muy buena onda. Che, hagamos de esto una campaña de Missing Children, le pusimos un cartel y demás y lo levantaron un montón. Nada, mucho de momento, no son de, Claro. che, me siento, Claro, che, lo sentémonos pienso. a pensar horas No. y horas para una campaña. Es, che, acá hay algo, pará, listo. Y tal vez son cosas que suceden en tiempos como muy cortos de pensamiento. Al otro día estoy llamando a Missing Children para que me la pruebe, vamos, y ahí esto a pulmones, llamando yo a los influencers, Sí, sí. a, che, te sumás, hagamos esto. Siempre hay alguno de la agencia que se prende, che, yo me sumo, y sábado, domingos, después del laburo, y nada. Es la partecita que obviamente que me divierte y que yo muchas veces digo, che, hay gente que le cuesta, es ayudar a la gente. Y bueno, Claro. no quiero hacer el Madre Teresa, Sí. sino de una story. Yo siempre digo que una story es como un vaso de agua, no se le niega a nadie. Claro. ¿No? ¿Entendés? Decís, che, es una story. Claro. ¿Entendés? Entonces, hay gente que no y en no, vuelvo a lo mismo en los influencers de antes, porque al fin y al cabo, en la lógica te conviene. Claro. Vamos a olvidarnos Sí. de la parte social y Sí. estás ayudando. Vamos a la parte económica y demás. Che, este pibe es buen, vamos a poner un Facundo Arana, si querés, ¿viste? Esa gente que quedó, digo, o Iván de Pineda, esa gente que ya es buena, que tal vez es buena porque es buena. No son gente que hace un papel Sí. de bueno Claro. y demás. La lógica es... Y nada, y si sos un buen tipo y si ayudás y eso, hay un montón de marcas que seguramente Seguro. te van a decir, che, yo quiero un tipo como este, que Exacto. ayuda y que tiene una buena imagen. Porque es más fácil que te llamen por buena imagen que por mala imagen. Exacto. ¿Entendés? Exacto. Entonces, si tenés una buena imagen, por eso a veces digo, che, ¿en serio te jode subir una story? Porque yo trato con los chicos de hacer campañas de ONG que sea muy fácil de subir. Digo que no te puedo Sí. decir, che, este es el guión, tenés que decir todo esto, porque yo ya sé que los influencers tienen muy poco tiempo, tienen 8 millones de cosas y no le podés pedir algo difícil. Por eso, si vos te fijas todas las últimas campañas o todas las campañas de ONG que hacemos, lo que tienen que hacer es súper simple y es creativo. Entonces Claro. también te tira arriba, porque no es que... Che, doná, ¿entendés? Claro. Es doná con una vuelta, que a vos te hace quedar bien, porque te sumaste a alguna idea divertida, la gente te dice, che, qué buena idea esto, me encanta, y bueno, nada, y es la parte divertida que me gusta hacer y que disfruto mucho haciendo eso. Bueno, la verdad que te agradezco. Yo disfruto mucho haciendo esto y disfruté mucho esta charla que la podríamos seguir mucho más. Pensé que dije, uy, ¿de qué voy a hablar? Digo, che, es un montón de tiempo, ¿de qué voy a hablar? Y me mandé. Y se nos fue, y nada, se nos fue en estuvo- 2 segundos. Y decís, ya se nos fue. Ya está. Claro, me podía quedar horas y horas hablando, pero obviamente, gracias, obviamente, por invitarme. No, por favor. Siempre bueno vernos, nos vemos seguidos, ahora nos veremos en el ojo. Ahí en la semana que viene. Supongo que la semana que viene. Y, Sí. Y bueno, y acá, mira, te dejo un voucher para ir a La Princesa Café en Villa Crespo.
En San Martín 1650, así que te vas a tomar una buena merienda, un desayuno, para que invites a alguien o me invitas a mí. Si no. Perfecto. Y seguimos la charla. Buenísimo. Seguimos. Bueno, Kino, muchísimas gracias. A vos, entonces. y gracias por todo y gracias a todos los que escuchan y espero que sirva de algo. Bueno, sí, obvio que sí, la verdad que muy interesante. Gracias a ustedes una vez más por estar, por seguirnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Esto es Brand Speaks. Yo soy Pedro Labataglia. Nos encontramos en el próximo episodio. Chao.